La muerte de mi exmarido reveló una doble vida y 2 hijos secretos. Pero cuando su familia intentó destruir la mía con mentiras, no sabían que yo, una viuda devastada, estaba a punto de desatar una venganza tan brutal y pública que los haría desear que el secreto nunca hubiera salido a la luz. La vida tiene formas extrañas de golpearte cuando menos lo esperas. El año pasado, el mundo que conocía se vino abajo. Mi exmarido falleció en un accidente. Un momento, una fatalidad, y de repente, la vida de mis 2 hijas, de 17 y 15 años, y la mía, se transformó en un drama familiar de proporciones épicas. No era solo el luto, que ya era abrumador. Era la maraña de secretos y consecuencias que su muerte había desenterrado. Porque, verán, mi ex tenía una doble vida. Una infidelidad prolongada que resultó en la existencia de 2 niños pequeños más, nacidos de esa relación clandestina. La madre de esos niños, su otra mujer, también había fallecido, dejándolos huérfanos. De repente, mis hijas no solo perdieron a su padre, sino que descubrieron que tenían 2 medio hermanos, y que toda su vida había sido una mentira. Esos niños ahora viven con parientes lejanos del lado de mi exmarido. Una solución que, aunque imperfecta, los sacó del ojo del huracán. Desde ese fatídico día, la relación con mis suegros, de 78 y 80 años, se ha vuelto más que tensa. Es un campo de batalla. Ellos, con su mentalidad anticuada y su profundo sentido de derecho, vieron la muerte de su hijo como una oportunidad para intentar obtener la custodia de mis hijas. Sí, lo han intentado por vías legales, llevándonos a juicio. Y no contentos con eso, también han expresado el deseo de, cito textualmente, venir a vivir con nosotras para ayudarnos. Ayudarnos. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mis hijas y yo hemos sido claras. Primero, que vayan a juicio si quieren, y segundo, nunca, bajo ninguna circunstancia, se concretará su mudanza. Mi hogar es nuestro santuario, no un centro de operaciones para una pareja de ancianos que no entienden el significado de los límites. La verdad es que mis hijas fueron las que descubrieron la infidelidad de su padre y la existencia de los bebés. Imaginen el impacto. No fue un chisme, fue una revelación brutal que rompió la imagen idílica de su padre. Desde entonces, no les tienen cariño a sus abuelos paternos. La razón es simple, en lugar de apoyarlas en su dolor y trauma, los abuelos han intentado manipularlas, culparlas, y usarlas como peones en su juego por la custodia. Mis hijas están en terapia, trabajando para procesar este trauma indescriptible. Cada vez que los abuelos paternos aparecen, es como reabrir una herida. Así estábamos, en esta especie de tensa tregua, o al menos eso creía yo, hasta la semana pasada. Vivimos en una zona donde los fines de semana se celebra un mercado al aire libre, un lugar vibrante con productos frescos, huevos de granja, carnes orgánicas y todo tipo de delicias directamente de los agricultores locales. Era una escapada, un pequeño placer. Esta semana, el mercado era aún más especial para nosotras. Era el cumpleaños de mi hija menor, la de 15 años. Su fiesta oficial sería a finales de mes, pero quería hacer algo especial solo para ella. Decidí darle un presupuesto generoso y dejarla ir al mercado a comprar lo que quisiera, un capricho adolescente. Y lo que más deseaba, por supuesto, era chocolate y dulces. La dejé ir con la libertad de una joven adulta, observándola desaparecer entre la multitud y los puestos coloridos. Después de una hora, la inquietud empezó a roerme. ¿Estaría bien? ¿Se habría perdido en la multitud? Justo cuando mi mano se extendía hacia mi teléfono para llamarla, este vibró con su llamada entrante. Su voz, al otro lado de la línea, no era la de una adolescente emocionada por sus dulces. Era la de una niña asustada, llorando desconsoladamente, apenas articulando palabras. Dijo que unos tipos raros la habían acorralado. Mi corazón se disparó. Sin pensarlo 2 veces, agarré a mi hija mayor y corrimos hacia donde mi hija menor nos había indicado. Y lo que encontramos fue una escena que me heló la sangre y me encendió la furia. Mi hija menor estaba arrinconada, sus ojos llenos de lágrimas y terror, mientras 6 mujeres mayores, todas vestidas con un conservadurismo que gritaba feligres de iglesia, la rodeaban. No eran desconocidas. Reconocí a algunas de ellas de cuando, en un tiempo pasado, intentamos ir a la iglesia de mis suegros. Las voces de esas mujeres, estridentes y acusadoras, llovían sobre mi hija como una tormenta de piedras. La regañaban por ser poco cristiana, por negarse a pasar tiempo con sus abuelos paternos, y lo que más me hirvió la sangre,
por no querer ser una buena hermana mayor para sus pobres hermanitos huérfanos. La hipocresía me sofocó. ¿Pobres hermanitos huérfanos? Después de que esos mismos abuelos los despreciaran por ser el resultado de una infidelidad, me interpuse entre el grupo y mi hija sin dudarlo, mi cuerpo actuando como un escudo. Mi voz era un trueno silencioso, aunque mi interior ardía. Le ordené a mi hija mayor que fuera a pagar lo que su hermana tenía en la cesta y que nos esperara en el coche. Necesitaba que ellas estuvieran a salvo. Luego me volví hacia las mujeres, el rostro tenso, la mandíbula apretada. Algunas intentaron sonreír con falsa amabilidad, otras mantuvieron su aire de superioridad moral, pero mis ojos solo vieron la maldad en su intromisión. Les di una paliza verbal que, aunque no las dejó con moratones, sí les dejó claro que no toleraría su acoso. Les recordé que no tenían derecho a hablar con mis hijas, y mucho menos a juzgarlas. Su respuesta fue un coro de condena. Me dijeron que era la peor por negarme a obedecer a mis suegros, que debía obedecerles como buena esposa cristiana. ¡Qué asco! La palabra esposa retumbó en mis oídos, y mi furia se elevó un grado más. Los gritos se hicieron demasiado fuertes, atrayendo la atención de otros compradores y de los propios agricultores. Finalmente, un responsable del mercado, con el rostro exasperado, nos pidió a todas, a mi pequeña familia y a su comité de linchamiento, que saliéramos del recinto. Me reuní con mis hijas en el coche, mientras esas mujeres nos seguían como un grupo de buitres, susurrando y señalando. Logré meterme en el coche, arrancar el motor y salir de allí. La adrenalina aún me bombeaba, pero mis hijas estaban a salvo, y mi cabeza ya estaba girando, pensando en lo que había pasado. Esto no se quedaría así, para nada. La noche después del incidente en el mercado, la casa estaba en silencio, pero mi mente era un torbellino. Mis hijas, exhaustas por el trauma, se habían ido a la cama, y yo me sentía atrapada en una mezcla de furia y una determinación helada. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo mis suegros podían usar a la gente de su iglesia para acosar a mis hijas, que ya estaban sufriendo tanto? Esto no era solo una cuestión de límites, era una agresión calculada. Necesitaba entender la magnitud de la manipulación. No era una creyente ferviente, pero había asistido a la iglesia de mis suegros en el pasado, intentando mantener la paz y la apariencia de una familia unida. Conocía a algunos de sus miembros, y me llevaba sorprendentemente bien con uno de ellos, una mujer sensata, un poco mayor, que siempre me había parecido tener los pies en la tierra. Decidí contactarla. La busqué en Facebook, donde, por supuesto, la mayoría de los miembros de esa comunidad pasaban una buena parte de su tiempo. Fue tarde esa noche, mucho después de que la casa se hubiera sumido en el silencio total, cuando le envié un mensaje. Con un nudo en el estómago, le conté lo sucedido en el mercado. Describí la escena, el miedo a los ojos de mi hija, la furia de esas mujeres mayores. Esperaba algo de disculpa, quizás incredulidad. Lo que obtuve fue mucho más. Su respuesta no tardó en llegar, y en ella, además de sinceras disculpas, venía una revelación que me dejó helada. Me contó el chismorreo que estaba circulando en el grupo privado de Facebook de la iglesia. Mi suegra había publicado una historia que, según mi contacto, era digna de una película de Hallmark por su dramatismo y su tono de víctima. Una narrativa maestra de la manipulación. La historia de mi suegra era impactante y, por supuesto, completamente tergiversada. Nos presentaba a mis hijas y a mí como seres horribles, desalmados. Afirmaba que las estábamos dejando sin hogar y sin dinero, lo cual era una mentira descarada y cruel. Mis hijas habían heredado la cuenta bancaria personal de su padre y su seguro de vida, lo que les daba una seguridad económica que mi suegra, con su retorcida lógica, seguramente envidiaba y quería controlar. La realidad era que ella estaba resentida porque el dinero de su hijo no había ido a parar a sus manos, ni la custodia de las niñas, y eso la volvía loca. Pero la cosa no terminaba ahí. La acusación más dolorosa para mis hijas era que ellas ni siquiera les hablan a sus abuelos, presentándolas como ingratas y rebeldes. Y la estocada final, la gran mentira que servía como núcleo de su victimismo, nos acusaba a mí y a mis hijas de ser la razón por la que había perdido a sus otros nietos. Esto se refería, por supuesto, a los hijos de la infidelidad de mi exmarido. Los niños ahora vivían con parientes lejanos de él, una situación que, como ya dije, era por el bien de todos, pero que mi suegra distorsionaba para su propio beneficio. En resumen, era una narración lacrimógena, calculada para obtener el máximo de simpatía y apoyo. Y, por supuesto, estaba recibiendo una avalancha de amén y rezaremos por ustedes de los miembros más extremistas y crédulos de su iglesia. Esta iglesia, lo sabía por experiencia propia, era un lugar peculiar. Sus miembros eran, para mi gusto, excesivamente molestos con ciertos temas, sobre todo con las cuestiones LGBTQI, mostrando una rigidez que rayaba en la intolerancia. Sin embargo, dentro de su estricto código moral,
tenían una pequeña, pero crucial, virtud: eran increíblemente estrictos con las infidelidades. Era un rotundo no, una abominación, ya fuera por parte del esposo o de la esposa. Y ahí residía el quid de la cuestión, la clave de la manipulación de mi suegra. ¿Cómo pudo evitar culparme por los hijos de la infidelidad de su hijo sin exponer esa infidelidad ante la comunidad de su iglesia? Era un acto de equilibrismo moral. La respuesta de mi suegra fue asquerosa. Afirmó que la otra mujer, la madre de los niños, era nuestra madre sustituta, ya que yo, según ella, no podía tener más hijos. Y luego, en un acto de crueldad incomprensible, dijo que yo no quería a esos bebés porque eran niños. Era absolutamente repugnante que me acusara de algo así. No solo mentía sobre mis capacidades biológicas, sino que inventaba una historia de desprecio infantil que me revolvió el estómago. Quería hacerme parecer una monstruo, una persona sin corazón, para encubrir la verdad de la traición de su propio hijo. En ese momento, la calma que había sentido se transformó en una chispa de fuego. Decidí que era hora de arreglar este desastre, de desmantelar su fachada de santidad y victimismo. Afortunadamente, mi exmarido había fallecido mientras estábamos en pleno proceso de divorcio. Eso significaba que yo tenía acceso a todas las pruebas necesarias de su infidelidad, de sus secretos, de sus manipulaciones. Y, lo más importante, dado que el divorcio no se había completado legalmente, no tenía ninguna consecuencia legal por divulgar esas pruebas. Era mi momento. Tenía la verdad y la libertad para usarla. El tablero de ajedrez estaba listo, y yo iba a hacer mi movimiento más audaz. La ira, para mí, no era un sentimiento pasivo. Era un motor, una fuerza impulsora que me llevaba a la acción. Después de mi conversación con la amiga de la iglesia y de digerir la nauseabunda historia que mi suegra había fabricado para su congregación, la indignación se solidificó en una determinación fría y cortante. Habían cruzado una línea. No solo habían acosado a mis hijas, sino que habían manchado mi nombre y, lo que era peor, el de mis propias hijas con mentiras repugnantes. Acusarme de no querer a unos bebés porque eran niños o de ser la razón de la muerte de mi ex. Eso era un nivel de malicia que no podía pasar por alto. Era hora de que la verdad, toda la verdad, saliera a la luz. Afortunadamente, mi situación con mi exmarido, aunque dolorosa, me había dejado una ventaja inesperada. Cuando él falleció, estábamos en pleno proceso de divorcio. Ese proceso, aunque inconcluso, significaba que yo había reunido una montaña de pruebas, documentos, comunicaciones, fotografías, todo lo necesario para desmantelar su fachada y la de sus padres. Y el hecho de que el divorcio no se hubiera finalizado tenía una implicación legal crucial. No había ninguna orden judicial que me impidiera divulgar esa información. No había consecuencias legales para mí. Era como si el destino me hubiera dejado las herramientas perfectas para la justicia que estaba a punto de impartir. Al día siguiente, mi agenda estaba clara. Era un día de misión. Salí de casa con un propósito definido, la cabeza llena de un plan meticuloso. Mi primer destino fue una imprenta profesional, de esas que manejan trabajos de calidad. Quería que mi mensaje fuera claro, legible y, sobre todo, impactante a primera vista. Pagué un extra, sin dudarlo, para que todo se imprimiera en un hermoso papel de alta calidad. Nada de fotocopias borrosas o de aspecto amateur. Esto era un trabajo de precisión. Lo que imprimí no fue poca cosa. Era un verdadero arsenal de la verdad. Cada pieza diseñada para golpear justo donde más dolía a la reputación de los implicados, especialmente dentro de esa comunidad religiosa. Primero, saqué copias de todas las preciosas fotos de mi ex infiel, imágenes que mostraban su vida secreta, su descaro. Luego, sus conversaciones por mensaje de texto con su pareja, esos intercambios íntimos que revelaban la profundidad de su traición. Pero eso era solo el principio. El verdadero golpe bajo venía después. Tenía las conversaciones de mis suegros. Sí, las pruebas de sus propios mensajes y correos confesando su infidelidad y, peor aún, recibiendo apoyo de ellos. Se habían jactado de su hijo, de cómo manejaba su situación. Luego, imprimí las comunicaciones donde mis suegros me acosaban directamente por el divorcio, sus intentos de culparme por todo, de presionarme para que aceptara su control, y, como un golpe de gracia, el puñetazo final, todas las pruebas de cómo habían acosado a mis hijas por sus hermanitos. No solo las recriminaciones generales, sino mensajes de texto y correos electrónicos específicos donde las llamaban bastardas y, en el colmo de la crueldad, les decían que fue su culpa que su padre muriera, ya que ellas me habían contado la aventura y yo había iniciado el divorcio. Esto fue, literalmente, 2 días después de la muerte de mi exmarido. Esos mensajes helados, enviados a unas adolescentes que acababan de perder a su padre, revelaban una crueldad que traspasaba cualquier límite. Al llegar a casa con todas las impresiones,
Me senté durante horas en mi mesa de trabajo. No era un simple empaquetado. Era un acto de creación. Hice carpetas personalizadas con mucho cariño y una atención meticulosa al detalle. Quería que parecieran algo familiar, algo que no levantara sospechas a primera vista. Las diseñé para que tuvieran el aspecto de esos pequeños paquetitos de canciones o programas que la iglesia suele entregar para que todos canten himnos o sigan el servicio. Eran discretas, inofensivas en su exterior, invitando a ser abiertas. La primera foto al abrir cada una de esas carpetas era la pieza central. No era una imagen cualquiera. Era la de mi ex y su amante besándose apasionadamente en lo que era, inconfundiblemente, la sala de su propia casa. Sus caras eran fáciles de distinguir, nítidas, sin espacio para la negación. Y la chica no se parecía en nada a mí, tenían diferentes tonos de piel, colores de pelo. Debajo de esa imagen impactante, escribí, en letra clara y sin rodeos, nombre del exmarido y nombre de la chica con la que tuvo una aventura. Un mensaje claro y directo, sin necesidad de explicaciones. La verdad en su forma más cruda. Con mi pila de carpetas lista, esperé el momento perfecto. El plan era llevarlas a la iglesia antes del servicio dominical. Sabía que había un escritorio al fondo, cerca de la entrada, donde dejaban los cancioneros para quienes los necesitaban o los olvidaban. Era un lugar de alto tráfico, pero donde la gente, en su prisa por encontrar un asiento, nunca se detenía a revisar el contenido de los paquetes. La semilla estaba sembrada. Solo faltaba verla florecer. Con las carpetas meticulosamente preparadas, sentí una extraña mezcla de anticipación y una calma sombría. Era domingo por la mañana, el día perfecto. La gente, en su prisa por llegar al servicio, no prestaría atención a los detalles. No había margen de error en la ejecución de mi plan. Llegué a la iglesia unos 20 minutos antes de que el servicio comenzara. En ese momento justo cuando la gente ya empezaba a llenar los bancos, pero todavía había un flujo constante de recién llegados. Había un escritorio al fondo, cerca de la entrada principal, donde la congregación solía recoger los cancioneros o los programas semanales. Era el lugar ideal, visible, accesible, pero raramente escrutado en la prisa del momento. Con la mayor naturalidad posible, como si fuera una voluntaria ayudando con la distribución, coloqué mis carpetas personalizadas estratégicamente sobre el escritorio. Las mezclé con los cancioneros oficiales. Eran casi idénticas en tamaño y forma a los pequeños folletos de himnos que la iglesia solía repartir. Cualquiera que las tomara por casualidad, pensando que era la letra de la canción del día, se llevaría una sorpresa monumental. Observé discretamente cómo algunas personas se acercaban, tomaban una de mis carpetas y se dirigían a sus asientos, sin una segunda mirada, sin una pizca de sospecha. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mi rostro. La semilla estaba plantada. Era cuestión de tiempo. El chisme no tardó en extenderse. Fue increíblemente rápido, una verdadera conflagración. Durante el sermón, mientras la voz del pastor resonaba en la nave, noté cómo los susurros empezaban a correr como un reguero de pólvora entre los bancos. La gente abría las carpetas. Veía la foto inicial, la imagen de mi ex y su amante besándose, con sus nombres rotulados debajo y luego susurros, caras de asombro, miradas furtivas hacia los bancos donde solían sentarse mis suegros. La indignación era palpable, casi podía sentirla en el aire. La bomba había estallado. Las redes sociales fueron el siguiente campo de batalla. Los insultos que mi exmarido y su expareja fallecida recibieron en el grupo de Facebook de la iglesia fueron tan feroces y tan explícitos que el propio pastor tuvo que intervenir. Tuvo que emitir un comunicado rogando a los miembros que mantuvieran la clasificación para mayores de 13 años, pidiendo que cesaran las agresiones verbales y los juicios públicos. Era el caos total. La gente estaba absolutamente furiosa, no solo con mi ex por su infidelidad, sino con mis suegros por haber intentado encubrirlo con mentiras y, lo que era imperdonable para la comunidad, por haber maltratado a mis hijas con calumnias y crueldad. Fue un espectáculo observar cómo se desmoronaba la narrativa de mi suegra. La gente de la iglesia, tan estricta con la infidelidad, ahora veía la verdad desnuda. La historia de la madre sustituta y de que yo no quería a los bebés porque eran niños se derrumbó por completo ante la evidencia irrefutable. Mis carpetas habían hecho su trabajo. Sin embargo, en medio de la furia general, hubo un detalle que me hizo reír con una risa amarga. A pesar de todas las pruebas que expuse, a pesar de que la infidelidad de mi ex era innegable, yo seguía teniendo la culpa de su divorcio. Los comentarios y mensajes que me llegaron, o que vi en el grupo de Facebook, seguían insistiendo en que es comprensible que haya fallado en mis deberes después del shock, y posiblemente algún día vuelva a la luz, a diferencia de mi marido infiel y su Jezabel. Sí, usaron otra palabra, una que supongo que no puedo reproducir aquí, para referirse a la otra mujer. Era una muestra de la mentalidad machista arraigada en esa comunidad. El hombre es pecador,
pero la mujer debe mantener el hogar a toda costa, y si no lo hace, es su culpa. La verdad sobre la infidelidad de él fue escandalosa, pero mi fracaso en mantener mi matrimonio seguía siendo una mancha para ellos. Patético, pero predecible. A pesar de eso, los resultados fueron abrumadoramente satisfactorios. Recibí 2 cartas de disculpas sinceras de miembros de la iglesia que habían caído en la trampa de mi suegra, y hasta una invitación para unirme a la iglesia para recibir apoyo en mi momento de dolor. Me negué amablemente, por supuesto. Mi venganza no era para buscar una comunidad. ¿Y mis suegros? Para ellos, el golpe fue devastador. La comunidad religiosa, que era el centro de su vida social, su fuente de prestigio y apoyo, los repudió. La vergüenza que sintieron fue tan grande que los obligaron a dejar la iglesia. Imaginen el ostracismo. De ser figuras respetadas, pasaron a ser parias en su propio círculo. Mi suegra, en un último acto de desesperación por victimizarse, publicó en su muro de Facebook lo alienada que se sentía y cómo ya nadie se preocupa por los ancianos. Se quejaba amargamente de cómo deseaba que su biselito, su hijo fallecido, mi exmarido, siguiera vivo, pues él habría cuidado de ella y de su marido. Lo último que escuché fue su lamento sobre cuánto dinero los había dejado sin él, lo cual me pareció irónico, ya que yo era el sostén de la familia antes y durante nuestro matrimonio. Mis hijas, por el contrario, tenían su propia herencia que ella codiciaba. Su vida se había desmoronado, no por mi acción directa, sino por la implosión de sus propias mentiras. Y eso, para mí, fue una dulce justicia. Después de la implosión pública en la iglesia, la vida de mis suegros, particularmente la de mi suegra, cambió drásticamente. Para ellos, la iglesia no era solo un lugar de culto, era el centro de su vida social, su principal fuente de validación y apoyo comunitario. De repente, esa fuente se secó. Los obligaron a dejar la congregación. No fue una expulsión oficial con bombo y platillo, sino una vergüenza tan profunda y un ostracismo tan palpable que no tuvieron más remedio que retirarse. Sus amigos de toda la vida, los mismos que habían acosado a mis hijas, ahora los evitaban. De figuras respetadas, pasaron a ser parias en su propio círculo. Mi suegra, siempre en busca de compasión, intentó un último ardid. Publicó en su muro de Facebook lamentos sobre lo alienada que se sentía y cómo ya nadie se preocupa por los ancianos. Era su versión de la historia, una en la que ella y su marido eran las víctimas indefensas de un mundo cruel. Se lamentaba de cuánto deseaba que su biselito, su hijo fallecido, mi exmarido, siguiera vivo, pues él habría cuidado de ella y de su marido. Lo irónico era que, a pesar de sus quejas sobre dinero y su hijo como sustento, yo era la principal proveedora económica de nuestra familia durante nuestro matrimonio. Y ahora, mis hijas tenían la seguridad financiera que ella codiciaba. Su vida se había desmoronado, no por mi acción directa, sino por la implosión de sus propias mentiras y la rigidez moral de la comunidad que tanto valoraban. Y eso, para mí, fue una dulce y merecida justicia. No buscaba su sufrimiento, pero la verdad tenía su propio peso. Para mis hijas, la situación fue un bálsamo agridulce. El acoso cesó de inmediato. El miedo que sintieron en el mercado se disipó, reemplazado por una sensación de vindicación. Saber que la verdad había salido a la luz, y que las personas que las habían atacado estaban siendo reprendidas por su propia comunidad, les dio un cierre importante. Sus terapeutas confirmaron que este desenlace, aunque doloroso en su origen, les permitió avanzar significativamente en el proceso de curación del trauma. Pudieron ver que la justicia, a veces, se abre camino, incluso de las formas más inesperadas. Su relación con los abuelos paternos, que ya era inexistente, quedó sellada. No había más intentos de manipulación, ni apariciones sorpresa. Finalmente, tuvieron la paz que merecían. En cuanto a mí, no busqué ni esperé disculpas de mis suegros. No las necesitaba. Mi objetivo no era la reconciliación, sino la protección de mis hijas y la exposición de una hipocresía dañina. Los mensajes de apoyo que recibí de algunos miembros de la iglesia, así como las cartas de disculpa, fueron un bono inesperado. Me alegró saber que no toda la congregación se había dejado manipular, y que algunos tenían la capacidad de ver más allá de la superficie. Rechacé amablemente la invitación a unirme a la iglesia. Mi batalla había sido ganada, y mi camino ahora era otro. Este episodio fue un capítulo brutal, pero también revelador. Aprendí que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino, y que los secretos más oscuros tienen una forma de salir a la luz. Descubrí una fortaleza en mí que no sabía que poseía, una capacidad para proteger a mis hijas con una ferocidad inesperada. También fue una lección sobre los peligros del juicio ajeno y la importancia de la autonomía en la vida de mis hijas. Ellas, a pesar del dolor, salieron más fuertes, más resilientes, y con una visión más clara del mundo. La vida sigue, y aunque las cicatrices de la traición y el dolor persisten, la paz ha regresado a nuestro hogar.
Hemos cerrado ese capítulo. Ahora, mis hijas y yo miramos hacia adelante, construyendo nuestro futuro, más fuertes y más unidas que nunca.